Todo comenzó una tarde de mucho calor, en la que los pájaros se mojaban las alas en las fuentes y los ciudadanos de a pie se refrescaban en bares y terrazas. Cuando lo que parecía ser una mujer, que se acercaba desde la distancia, tambaleándose de un lado a otro, a un ritmo casi gracioso. Debía de medir unos 2,5 metros por lo menos, era inmensa, tenía una larga melena negra, unos brazos largos y musculosos, fuertes como los de un campeón de culturismo, unas manos tan grandes que podían coger una cabeza y estrujarla como si fuera una simple esponja, unas piernas tan largas que de una zancada recorría varios metros sin esfuerzo, sus ojos eran grandes y negros, inyectados en sangre, que parecía estar poseídos por el mismo Satanás. Llevaba un hacha en una mano y una cabeza cogida por los pelos en la otra. Corría hacia la gente, asestando hachazos a todo lo que se le ponía por delante, hombres, mujeres, niños, niñas, le daba igual, su matanza no era discriminatoria. A unos les daba hachazos en la cabeza, en el pecho, en la espalda o donde le pillara mejor. A otros los cogía por los brazos, se los arrancaba, los cogía por la cabeza y les partía el cuello con un simple movimiento de muñeca, los pisaba hasta reventarlos, como si fuesen huevos que se caen de una mesa, a los que no alcanzaba a darles un hachazo o no podía agarrar porque estaba muy lejos, les lanzaba miembros seccionados de sus víctimas, golpeándoles en partes vitales de su cuerpo, provocándole la muerte al instante. La muchedumbre corría sin rumbo alguno, intentando escapar de la bestia que les perseguía, la gente corría como pollos sin cabeza, en círculos, sin control, corrían gritando, chocándose unos contra otros, corrían para escapar de los ataques mortales, que propinaba el monstruo que les estaba atacando. Un hombre con una escopeta de caza, le disparó un tiro en la cabeza, arrancándole a la mujer del diablo casi toda la cabellera. La melena que llevaba la mujer grande en la cabeza, parecían pelusas tiradas en el suelo. La mujer con la cabeza medio pelada por el disparo, se dirigió hacia el hombre, le cogió la escopeta y se la anudó al cuello, como si la escopeta fuera una corbata. Más personas se unieron en el fusilamiento de la carnicera, hasta 10 pude contar, de distintas edades, cada uno armado con una escopeta, apuntándole a la cabeza y el corazón, a la señal de uno de ellos abrieron fuego, y la dama de los infiernos gritando cayó al suelo, mientras los disparos desmembraban su cuerpo. Una vez en el suelo, la loca medio calva, parecía volatilizarse como gas de una botella, cuando su corazón endemoniado dejó de latir. A esta mujer se le llamó, la carnicera de los infiernos. Abres la puerta sabiendo lo que te espera y su mirada muerta y blanca se te clava en tu mente. Su pelo rizado color rojo chillido y sus coloretes anaranjados, parecen sacados de una película de terror. Su expresividad burlona parece mofarse de todo aquel que se encuentre a su lado, y eso hace despertar en mí un odio y un temor enorme hacia ese ser, en apariencia infantil con la misión de alegrar y hacer sacar una sonrisa, pero en realidad un ser que solo consigue sacar el miedo y la intranquilidad. Noches en vela he pasado, intentando llegar a alcanzar una mirada directa a los ojos de ese muñeco. Pero ha sido imposible. Ni siquiera la seguridad al arroparme hasta la cabeza que tenía de pequeño ha conseguido dejarme dormir. Uno solo piensa en ese muñeco. ¿Qué hace? Sigue quieto. Que no se mueva, por favor. Todo menos dormir. Hasta tal punto puede llegar el miedo que a veces se traspasa la línea de la locura. Tu obsesión hacia él puede llegar a hacerte pensar cosas en las que nunca podías imaginar, cosas malas, cosas para hacerle que planeas incluso horas antes de encontrarte con él de nuevo sentado en la estantería observándolo todo. Pero llega un día en que abres la puerta y su mirada muerta y blanca no te asusta. Creces, y algo que nunca habías podido hacer como tocar a ese muñeco abandonado lo consigues. Y con mucha fuerza, porque no es fácil superar un miedo, lo agarras de esa cabellera de serpientes y sin remordimiento lo sacas de tu cuarto, dejando así, después de tanto tiempo, esa estantería sin nadie vigilando. Tardas en poder volver a dormir, pero el tiempo todo lo cura y lo consigues.
En conclusión, es tanta la implicación que ese diablo ha tenido en mi vida, que ahora no puedo ni ver a la gente disfrazada, ni una película, ni nada de ese ser terrorífico al que llaman payaso. Una oscura figura se desprendió de su mente. Lo ha atormentado hasta el fin. Los restos calcinados de leña en la antigua chimenea y las viejas alfombras cubiertas a esta altura por asquerosos y putrefactos hongos son dos de las cosas que caracterizan este agradable lugar. Los fármacos en la alacena guardaban ser consumidos. Era extraño y prácticamente imposible que en estas habitaciones maltratadas y azotadas por los años y la febril putrefacción de las paredes hubiese algo que denotara felicidad, un mínimo destello opaco y apagado de alegría. El resto de la ancestral edificación también era antigua y muy llamativa, pero, al parecer, totalmente normal y corriente. Sin embargo, la inquietante y fastuosa entrada despertaba muchos misterios e inquietudes en la mente y los ojos del que desafortunadamente allí se encontrara. Smuggler tomó sus pastillas segundos después de abrir los ojos, como de costumbre, sudado y agitado, consecuencia rutinaria de los amaneceres de los últimos 20 años. Y desde que sintió aquella presencia extraña junto a él en todos los lugares de la casa comenzó a tomar 2 dosis de los grises e inevitables fármacos que solo aminoraban su retorcida esquizofrenia pero no borraban el dolor de su alma ni las extrañas imágenes de su cabeza. Con el pasar del tiempo la esquizofrenia desquiciada y sofocante de Smuggler no empeoró, pero sus sueños sí. El mundo dentro de su mente era cada vez más grotesco y oscuro a tal punto que tuvo que permanecer 3 días despierto hasta que el agotamiento se encargó de todo. Las agudas pesadillas de Smuggler siempre concluían de la misma manera infernal e indeseada: era tragado, su vida era absorbida por completo por algo macabro, vil y malvado que él no conocía ni quería conocer. Él había ocupado esa casa desde que su antiguo dueño se había ido, aunque muchos afirmaban que había desaparecido porque desde fines de julio de hacía ya 6 años ningún ser vivo en esta tierra lo había vuelto a ver. Smuggler se había mudado a esta extraña edificación cuando todo era tranquilo. Se encontraba ubicada al costado de un melancólico sendero polvoriento de tierra fina y se alzaba detrás de un gris jardín en el que nada crecía. Nadie podía sonreír en aquel lugar. A pesar de las famosas historias sobre la derruida casa que conformaban de alguna manera una parte del folclore del pueblo, él necesitaba silencio y tranquilidad, por lo que nunca prestó atención a esas fantasiosas historias de pueblerinos crédulos e ignorantes hasta que una de las noches enfermizas y agobiantes una figura oscura se desprendió de su mente y lo atormentó hasta el día de su muerte. Él no se había percatado de que el horror había aparecido allí hasta el día en que la tenue música que sonaba en el antiguo y destartalado tocadiscos comenzó a cortarse y a escucharse extraña, y las puertas de pronto se cerraban con un golpe estruendoso sin razón alguna, y los vidrios explotaban cada tanto. Las sillas también se desacomodaban aún sin que él las tocara. Tal vez todo era un simple producto de la esquizofrenia, pero fuera lo que fuera estaba deteriorando cada vez más la mente del desesperado Smuggler. Fue en el invierno de julio cuando comenzó a evaluar la situación y pensó en dejar la casa. Habían sido 3 meses insoportables y terroríficos, aunque no había habido más que voces, gritos, ruidos y desórdenes. A esta altura él ya estaba acostumbrado a todo aquello y su esquizofrenia se había transformado de pronto en una notable locura que era evidente y entendible. El miedo que comenzó a sentir fue cada vez mayor, cada día que pasaba era la despedida de cualquier esbozo de felicidad o tranquilidad, la tristeza guardando la soledad y la muerte que iba en camino, y el canto de los pájaros se había tornado apagado y desgarrador como un requiem fatal sin fin alguno, como una infinita pieza sacra escrita y dirigida por el diablo. Fue a fines de julio cuando vio aquello que lo había atormentado por tanto tiempo. Pasó muchos días en el sótano luego de haber tenido la desdichada fortuna de ver aquello, la infrahumana presencia que había convertido su vida en una tragedia constante. Smuggler era delgado, pero en ese momento, producto de la irreversible locura, poseía un cuerpo escuálido, sus huesos sobresalían y su rostro podía ser descrito por horas. Su rostro era una sola mueca aguda y desquiciada de horror y soledad. 1000 demonios con muecas depravadas y retorcidas flotaban sobre cada noche y las cosas nunca estaban quietas. Enloqueció por completo cuando descubrió que la heladera no era más que un depósito refrigerado de sangre y repugnantes restos cuya procedencia no conocía.
Smuggler pasó sus últimos días en el sótano y nunca más fue visto por la gente del pueblo, y tal vez los crédulos e ignorantes pueblerinos sabían en realidad algo que él no. Algo había escapado de su mente y había sido tan terrible como la propia muerte. Algunas cosas que hay en nuestra mente nunca deben escapar porque pueden matarnos y construir un mórbido infierno en nuestras vidas. Son las 3 de la mañana. No consigo conciliar el sueño. No sé qué me pasa desde esta tarde, la cabeza no para de darme vueltas, y de vez en cuando todo se vuelve oscuro, mi corazón se acelera estrepitosamente y no puedo dejar de temblar. Me pregunto por qué precisamente hoy me han dejado sola en casa, hoy que hace 1 año exactamente desde la muerte de mi prima Vero, que vivía en casa con nosotros porque tuvimos que llevar a mi tía a un psiquiátrico después de la muerte de su marido. Yo quería mucho a mi prima, era la hermana pequeña que nunca tuve, y lo que sucedió me impactó mucho, tal vez demasiado. Era la primera vez que veía la muerte tan de cerca. Ah. ¿Qué habrá sido ese ruido? He oído como si dieran un golpe en la pared, pero seguro que es mi imaginación. Por mucho que pasen los años, no me gusta quedarme sola en casa por la noche, pero... ¿Otro ruido? Creo que esto no es mi imaginación, pero seguro que son los vecinos, que parece que no duerman nunca. He conseguido dormir un poco, sin embargo son las 5 de la mañana todavía, y veo una extraña luz que asoma por la puerta de mi habitación. Mis padres habrán llegado. Es la única explicación que se me ocurre. Sí, eso debe ser. Voy a llamar a mi madre y preguntarle cómo es que han venido y si volvían mañana, tal vez haya ocurrido algo. Mamá, ¿estáis aquí? ¿Qué ha sucedido? Llamó desde mi habitación, sin levantarme de la cama. Sin embargo, no hay respuesta alguna. Mamá, ¿me oyes? ¿Qué pasa? De nuevo, el más absoluto silencio. Esto es demasiado extraño, no es normal que no me responda. Será mejor que me levante a ver qué pasa, aunque sinceramente estoy un poco asustada. Me levanto de la cama, salgo de la habitación al pasillo y mi aliento se para en ese momento al contemplar la escena macabra. Acabo de despertarme, estoy tirada en el pasillo, parece que me había desmayado. Veo el rostro preocupado de mi madre. Yo estoy temblando, no puedo quitarme de la cabeza lo que he visto, es imposible. ¿No me estaré volviendo loca? Comienzo a llorar y mi madre no hace más que preguntarme qué ha sucedido, así que entre sollozos logro contárselo. Anoche no podía dormir, y vi una luz en el pasillo. Me levanté a ver qué era. Y vi a mi prima Vero. Y estaba clavándole un cuchillo a mi tía, mientras ésta lloraba y se desangraba en el suelo. Cielo, has tenido una pesadilla, tu prima murió y tu tía está en un psiquiátrico, lo que cuentas es absurdo. Además, ¿tú ves alguna mancha en el pasillo? El teléfono suena, y lo coge mi madre. Se está poniendo blanca por momentos. Cuelga el teléfono y me dice: tu tía falleció anoche alrededor de las 5 de la mañana. Tenía un cuchillo en la habitación y nadie se dio cuenta. Se lo clavó por el pecho y la tripa hasta morir desangrada. La han encontrado esta mañana, nadie se dio cuenta. No sé si mi prima, o su espíritu, más bien, me avisó de lo ocurrido. O fue ella la que lo hizo. No sé qué pensar, pero estoy muy asustada y posiblemente esta noche no pueda conciliar el sueño. El apocalipsis no fue como lo imaginamos. No fueron las bombas atómicas, ni los desastres naturales, ni una feroz pandemia vírica, no fue nada de eso. Nuestro final llegó con la alteración de un acto cotidiano, la humanidad quedó dormida. Inesperado para nosotros, pero largamente premeditado por ellos, nuestros genocidas, nacidos más allá del sistema Oberon. Cuando los primeros hombres caminaron sobre la tierra, ellos se hicieron presentes en los cielos.
Así se convirtieron en dioses, luego en mitos, para implantarse por siempre en la tierna mente humana. Y durante generaciones, no dejaron de aparecer y desaparecer sus extraños objetos volantes, en su misión de modificar nuestros cerebros, preparándolos para el día, y protegidos por nuestros inducidos deseos de contactar con civilizaciones extraterrestres. 24 de agosto del 2012, día del juicio final. En el anochecer de este día, el plan milenario llegó a su culmen. Todos los cielos de la Tierra se vieron cubiertos por sus artefactos. Millones de ojos estupefactos miraron hacia arriba por última vez. Y activaron los increíbles patrones lumínicos, un espectáculo sobrecogedor, inenarrable que nuestros cerebros, condicionados durante siglos, esperaban para desactivarse, para caer en un sueño infinito. Y salvo niños, ciegos y algún ejemplar defectuoso como yo, todos cayeron. Después bajaron en sus naves recolectoras para llevárselos, como quien recoge filetes en un supermercado. Cruel destino del hombre. Por miles millones. Una lluvia de insectos metálicos a cámara lenta, imagen de una plaga bella y siniestra, inconcebible, como un pasaje futurista extraviado del Antiguo Testamento. Un apocalipsis silencioso. Y, aterrado, contemplé su descenso de los vehículos de invasión. Ahora tengo la certeza de que Dios no existe, no puede existir. Y si no es así, si realmente vive el creador de estas abominaciones, entonces estamos condenados para la eternidad, sin esperanza. Dios es una monstruosidad. A su imagen y semejanza. En mi huida desesperada de la ciudad, mi mente grabó escenas que me torturarán hasta que me alcance la muerte, que apuesto cercana. A mí me ignoraron, tal vez sabedores de que no existe un solo lugar que pueda servir de refugio. Hambrientos tras su largo viaje, comenzaron pronto su festín macabro. En las calles, por las avenidas, en los parques, dentro de las viviendas, en los altos edificios, nunca olvidaré aquellos gritos de los que despertaban, mientras eran devorados. Gritos que duraron días, que el viento arrastraba a kilómetros de la ciudad. Con los ojos ahogados en lágrimas, yo escuchaba, golpeando el suelo, sangrando, enajenado. Testigo del infierno en la tierra. Después cayó el gran silencio. El anuncio de que el mundo era ya un inmenso cementerio, un desierto de vida. Fue al anochecer del día siguiente, tal y como habían llegado, cuando emprendieron su viaje de regreso. Como una plaga de brillantes langostas, abandonaron el fértil campo de la ciudad aún iluminada, con sus bodegas cargadas con mis seres queridos. Mis hijos, mi mujer, mis padres y mis millones de hermanos. Sí, porque mientras los veía elevarse hacia las estrellas lo comprendí en un segundo, una suerte de revelación: todos los humanos, sin excepción, eran mis hermanos. De sangre, de especie. Y ahora los perdía para siempre. Solo nosotros quedamos. Niños, ciegos y algunos extraños supervivientes. Como las semillas primigenias de la próxima cosecha de carne. Rebeca era una joven guapísima, sus ojos eran azules y su pelo tan rubio que parecía de oro y su cuerpo era perfecto. Rebeca se llevaba a todos los chicos de calle, era muy respetada y sus amigas la querían mucho. Hasta que un día, la envidia empezó a aflorar entre sus amigas, hasta que la envidia las volvió locas y trazaron un plan para destruirla. La engañaron mandándole una carta del chico que le gustaba, citándola en un bosque a las afueras del pueblo. Lo siguiente que pasó fue una atrocidad: sus amigas la acorralaron y le arrancaron sus bonitos ojos, la dejaron calva y quemaron sus cabellos y por último la atravesaron con un machete, la descuartizaron y dieron sus restos a los lobos. Pasaron los años y las asesinas de Rebeca ya eran adultas y tenían hijos. La noche del 30 aniversario de la muerte de Rebeca, la sangre corrió en las camas de los hijos de todas sus asesinas, y es que Rebeca se vengó de sus amigas matando a sus hijos sin piedad alguna. Sus madres, horrorizadas, se encontraron con el cuerpo de sus vástagos y una inscripción escrita con sangre que decía: «Qué mala es la envidia, ¿no?». Rebeca ya podía descansar en paz, había cumplido su venganza.
El sufrimiento, que durante toda su vida le había atormentado, hacía que el tiempo pasara muy lento debido al dolor que acumulaba en su interior. Carlos estaba decidido a terminar con su mal, 20 años de suplicio eran más que suficiente para su mente deteriorada y su pobre corazón maldecido. Miró al reloj por enésima vez en lo que iba de mañana, aumentando su frustración al comprobar que aún quedaban más de 20 minutos para la hora. Sabía que si no recreaba todo a la perfección, no lograría curar su alma. La angustia le corroía por dentro, así que decidió que era una buena ocasión para estrenar esa botella de whisky de Malta de 12 años que compró años atrás por un capricho repentino. Se sirvió uno doble en un gran vaso y se lo bebió de un solo trago. Le resultó curioso el carácter fuerte de la bebida, siempre pensó que un whisky de tonos tan claros sería mucho más suave que los whiskys baratos a los que estaba acostumbrado. Tragó otros 2 dobles en un santiamén. Sintió que la potencia del whisky se acomodaba en su cuerpo como si de un elixir de la fuerza se tratase. Es suficiente, se dijo a sí mismo. Atravesó el pasillo víctima de la excitación que le había producido el Malta. Se sentía invencible. Observó la ropa que tenía preparada sobre la cama y se sorprendió al no denotar la punzada en su corazón cada vez que veía esos vaqueros negros y esa camiseta de los Ramones que tan malos recuerdos le traían. Quitó las etiquetas a las prendas y se vistió. Se puso sus botas favoritas y se las ató meticulosamente, se levantó y se miró en el espejo. Soy él, se dijo a sí mismo. Entró en la cocina y dirigió su mirada hacia el juego de cuchillo que tenía sobre la encimera. Cogió el más grande de ellos y una pequeña puntilla afilada, y los puso en el interior de su cazadora. Miró el reloj, solo quedaban 5 minutos para la hora señalada. Es hora de irse, se dijo a sí mismo. Al salir a la calle miró a su alrededor y al ver la gran cantidad de gente que había en la avenida decidió emprender un pequeño paseo por los callejones traseros del centro de la ciudad. El sol del mediodía le molestaba en sus ojos, así que Carlos se puso sus gafas de sol para continuar su marcha hacia la salvación. Hoy se acaba todo, se dijo a sí mismo. Aunque no había tantas personas como en la avenida, la hora que era hacía que la gente transitara por los callejones sin miedo alguno, a pesar de la gran delincuencia que azotaba la ciudad. Miraba detenidamente cada rincón de los callejones en busca de sus presas. Era ya la hora y no había encontrado lo que buscaba, el nerviosismo se apoderaba de él y empezaba a notar el decaimiento de las fuerzas otorgadas por el elixir consumido en su casa. Su cabeza le daba vueltas, así que se paró en seco, cerró los ojos y miró al suelo. Tiene que ser ya, se dijo a sí mismo. Entonces levantó la cabeza y ahí los vio, parecía que el mismísimo diablo se los hubiera mandado con la esperanza de no perder el alma torturada de Carlos. Una sonrisa se tornó en su rostro, eran su presa ansiada. La adrenalina que generaba su cuerpo le otorgaba 100 veces la fuerza que sintió al beber el whisky. No era invencible, era un dios. Son ellos, se dijo a sí mismo. Caminó hacia ellos con paso firme y al encontrarse, sacó la puntilla de su chaqueta y se la clavó a él en el cuello sin mediar palabra. Su primera víctima cayó fulminada. Sacó el cuchillo y lanzó una serie de cuchilladas que ella solo fue capaz de frenar a costa de sacrificar sus brazos y manos, hasta que cayó de rodillas ante Carlos. No lo dudó ni un instante y le clavó con fuerza el arma 3 veces en el pecho. Ya está hecho, se dijo a sí mismo. Miró entonces al hijo de sus víctimas. Se había quedado quieto en estado de shock, sin mediar palabra ni hacer el más mínimo movimiento. Carlos vio a través del cuerpo del niño como el corazón de este se oscurecía. Se acercó a él muy lentamente sin hacer ningún movimiento brusco, acercó su cabeza hasta la del crío y le susurró una sola palabra. Gracias, le dijo, a quien algún día será el mismo. Se volvió hacia los cadáveres, recogió sus cuchillos y les asestó varias puñaladas más para cerciorarse de su muerte. Se sentó sobre el bordillo de la acera a esperar tranquilo la llegada de la policía para que se lo llevaran preso, pero sin embargo, Carlos jamás había sentido tanta paz y libertad hasta ese momento, desde que hacía 20 años atrás aquel loco, vestido con una camiseta de los Ramones y vaqueros negros, asesinara a sus padres ante él.
Volví a casa, desesperada, llorando sin poder contenerme. La rabia, la desesperación, el engaño, la decepción, todos esos sentimientos se mezclaban en mí con alarmante velocidad mientras brotaba de lo más hondo de mi ser un grito desgarrador de dolor. Ese día terminó todo para mí. Ian se fue, y desde entonces una nueva personalidad brotó en mí, que no deja salir al exterior a esa otra tímida y preocupada niña que fui antes de conocerle. Este oscuro ser, ha sido creado por el propio odio, el mismo que ahora derrama esas lágrimas que caen por el rostro de mi maléfica, desesperada y ahora oscura alma. Voy subiendo por la escalera del edificio donde vivo, Trafalgar 7. La pintura de las paredes se pela desde hace años. Me quedo quieta durante algunos minutos, arrancando más trozos con la mano y haciendo un boquete cada vez mayor. A mis pies quedan restos de pintura y un fino polvo blanco que tapiza el suelo. Después continúo subiendo, maldita casa, son muchos pisos y no hay ascensor. Al llegar al segundo piso miro el fluorescente. Apagado y muerto. ¿Por qué nadie se molesta en cambiarlo? Los habitantes de ese piso no se podrían gastar unos céntimos para comprar otra luz polvorienta e insuficiente. Ahora mismo no deseo la oscuridad. Necesito que algo me ilumine. El sol no volverá a tocarme nunca. En estas últimas horas solo veré luz artificial. Llego a mi piso, abro la puerta y entro. Dejo la mochila en el suelo, entro en el baño y empiezo a desnudarme, dejando la ropa en el bidé. Sin nada encima me meto en la pequeña bañera, porque he tomado una decisión. En la noche tenue y oscura, como no hay otra opción, pienso desgarrar mi vida, esa es mi solución. Tengo 2 cuchillas afiladas, son un arma mortal, pero esta sangre que corre por mis venas no es fácil de derramar. ¿Tengo yo derecho a desaprovecharla así? Terror ante lo desconocido. Miedo a lo ya pasado. Estoy en un túnel en el que solo hay oscuridad. Avance o retroceda, el resultado no será muy diferente. Si vuelvo atrás, a mi existencia desgraciada, no encontraré la luz al final del túnel, sino una pared contra la cual me daré golpes hasta desfallecer. Si sigo adelante, corro el riesgo de acabar en un infierno de llamas ardientes, peor del que intento dejar atrás. La elección está en mis manos, que sostienen las cuchillas con renovado interés. Unas cuchillas que desean hundirse en mi carne para verme desfallecer en medio de un charco de sangre. Esas cuchillas gritan, pidiendo ser usadas con prontitud, el diablo las hizo para cumplir esta noble misión. Mi parte razonable suplica con desespero para que no les haga caso, pero la muerte me está esperando, como un guante sin mano dentro espera ser llenado. Y, aunque sea inútil, en mis últimos momentos antes de cumplir la promesa de acabar con mi vida, elevo una oración a Dios, rogándole que me acoja en su reino, pues temo ser devorada por el fuego por el que han pasado tantos pecadores. Pidiéndole que mi muerte no entristezca mucho a aquellos que me aman si es que los hay. Suplicándole que no me permita arrepentirme de mi decisión cuando no haya vuelta atrás. Y, sobre todo, rogándole que cuando yo me haya ido, Ian se sienta mal por ser la causa de mi suicidio. El momento está cada vez más cerca. Oigo a la flaca respirando ansiosa sobre mi hombro, esperando con una impaciencia creciente el instante de llevarme con ella. Puedo incluso ver su silueta oscura, con la guadaña en alto. El frío que desprende su presencia me incita a actuar con silenciosa rapidez. Las dos sabemos que mi madrastra llegará a casa en cualquier momento, y ella podría impedir que me regodeara en el dolor que precede a la paz más temida y esperada de todos los humanos. No puedo prosternar más este momento. Las cuchillas tiemblan en mi mano, tengo por primera vez un asomo de vacilación. Intentando no pensar en lo que hago, tomo aliento, aprieto los dientes y presiono una cuchilla contra la piel de mi muñeca izquierda. Del corte empieza a salir sangre de color granate. Ya está hecho, ya no hay vuelta atrás, se acabó el sufrimiento, ahora miro hacia adelante con esperanza. La sangre, mi sangre.
mana en abundancia de mi muñeca, y yo la contemplo, extasiada con el baile, cada vez más rápido, que hace al bajar por el brazo. Se disparan varias voces en mi cabeza. ¿Qué he hecho? Tengo que parar la hemorragia, me desangro. Tranquila, no pasa nada. Voy a morir. Todo está bajo control, no debes preocuparte, ya estaba previsto. Me duele. No quiero seguir. Que alguien me ayude. Sabes que ya es demasiado tarde. Una parte de mí, aterrorizada, lanza mi mano hacia la herida roja de la que emana abundantemente el líquido más preciado que posee cada mujer, cada hombre, cada infante, cada anciano. Mi parte decidida y menos razonable baja la extremidad salvadora que intentaba hacer fracasar mi propósito. Siento mi mente cada vez más nublada, mis fuerzas cada vez más minadas, mi cuerpo cada vez más débil, mi resistencia a la muerte cada vez más ligera. Poco a poco, la oscuridad se va adueñando de mis llorosos ojos, que cansados de ver la crueldad de este mundo se van apagando lentamente. Como una moribunda vela, mi luz va desapareciendo, confundiéndose con el negro vacío del universo humano. Entonces, con apenas un leve movimiento, mi alma se desprende de mi pálido cuerpo físico y emprende el cavernoso camino que a todos nos toca recorrer tarde o temprano. Andando lentamente, desaparece de mí lejanamente cualquier otro pensamiento que el de seguir adelante sin detenerme, avanzando con sigilo para encontrar el extraño destino que desconoce hasta el más viejo de los sabios. Esta historia que os voy a contar no es falsa, pues toda la gente de Sevilla que conozco me la ha contado tal cual. Esto sucedió hace 6 años, en un pueblo a las afueras de Sevilla. Cerca de un hospital psiquiátrico, había una familia que iba a vivir allí todos los veranos. La madre y el padre tuvieron un día una cena de negocios y tuvieron que dejar a sus 3 hijos a cargo de una canguro. Los padres se marcharon y todo iba bien, el hijo pequeño dormía tranquilamente, y los hermanos mayores estaban jugando al parchís, hasta que por la radio anuncian que del hospital psiquiátrico se había escapado uno de los mayores asesinos en serie que había en España. Decían que no había de qué preocuparse, que la policía ya lo buscaba pero que como precaución cerrasen todas las ventanas y puertas de la casa, y a los 2 niños que estaban despiertos los metió en el salón. La canguro rápida cerró ventanas y puertas y metió a los niños en una habitación, cuando de repente escuchó un portazo, la puerta de la cocina no estaba cerrada, se acercó lentamente y con un rápido movimiento la cerró. Arriba escuchó ruidos, y pensando que sería el hijo pequeño que se habría despertado por los pasos subió a ver. La puerta estaba medio abierta y no se oía nada salvo el viento. Entró rápidamente y la primera imagen que pudo ver fue al hijo pequeño mutilado y con la cabeza clavada en la mesa de la cama. La canguro bajó rápidamente al salón donde les dijo a los niños que su hermano estaba durmiendo tranquilo, mientras en su interior rezaba una con toda su alma. El hermano mayor salió corriendo de la habitación a la cocina, llamando a sus padres. Entrado en la cocina, toda la casa se cubrió de silencio y se escuchó nada más que una degollación. La canguro agarró a la niña y con paso ligero se dirigieron a la cocina, donde yacía la cabeza del hermano en la mesa y su cuerpo, abierto por el canal, en el suelo. La hermana salió corriendo y gimiendo hacia el piso de arriba, algo se cayó al suelo, y el silencio se hizo parte de todo, no se oían grillos ni coches, nada. Para la canguro el mundo se había parado, solo escuchaba un sonido extraño, una voz que decía: "Ahama, ahama, ahama". Y unos golpes contra el suelo. Era algo que se movía lentamente, algo empezó a caer por las escaleras. La canguro quedó paralizada, hasta que aquel cuerpo paró frente a ella. Era la niña, le habían cortado los brazos y las piernas, solo había una parte de su cuerpo que se diferenciaba con facilidad, y era su torso, porque en su cara se veían las cuencas de los ojos y en su boca faltaba la lengua. La canguro recuperó su razón de ser y salió corriendo de la casa. De ella nunca se supo nada. Hay gente que dice que el psicópata se la llevó y después la enterró viva en el monte, otros dicen que se suicidó, y otros como la policía, dicen que nunca ha ocurrido eso. Espero les haya gustado este capítulo especial de historias de terror.
Soy su amigo Camrey 619 que se despide de ustedes. Adiós.